Vamos a orar por esto. Señor, nos ponemos en tus manos para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo se dispongan a escuchar tu palabra. No es, Señor, el mensajero quien reciba la atención, sino es tu mensaje. Aquel que es digno de ser honrado, de que nuestros ojos estén enfocados, que eres tú, Jesucristo. Señor, dispón a través de tu Espíritu Santo que tu poder para traerle revelación a aquellos que están cegados por el pecado o que han sido cegados, Señor. Que sea tu Espíritu Santo también para aquellos que han creído en ti con todas sus fuerzas y hoy vienen con un corazón abatido, incrédulo o inclusive, Señor, sin ganas de seguir. Padre, dispone este tiempo para tu gloria y revélate conforme a tu voluntad en cada alma aquí representada. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De muchos a pocos es el título del sermón del día de hoy. De multitudes a una pequeña selección. La semana pasada tú y yo pudimos como estudiantes de la Escritura establecer ciertas reglas y ciertas estructuras para poder ir sacándole provecho a cada sección de la Escritura, en específico del Evangelio de Marcos. Si se acuerdan, pudimos ver algunas opciones y algunas formas de observar el texto, ¿sí? Espero que eso les esté aportando a ustedes una manera más clara para poder extraer y profundizar en las Escrituras. Hoy no me voy a detener tanto en cómo ir extrayendo esto, lo hicimos la semana pasada, lo voy a ir haciendo posteriormente, y lo que sí quiero es que lo que vimos la semana pasada, la forma en que extrajimos esto, podamos irlo aplicando como estudiantes de la Escritura, como discípulos de Jesucristo. En este punto vamos a considerar lo siguiente: Jesucristo, que ha mantenido su identidad vedada o no revelada, aún seguirá manteniéndola así. Jesucristo no es como un superhéroe que en la mañana se vive como una persona normal y en la noche hace sus actos de heroísmo. Jesucristo hasta este punto lo que vino a dejar muy en claro es lo que el versículo 1 de Marcos, acompáñame ahí en tu Biblia, pueda ser claro desde el comienzo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Esta es la verdad que tú y yo como discípulos de Jesucristo tiene que estar enraizada. Esto es lo que echa fundamento en nuestra fe cristiana. Jesucristo es el Hijo de Dios. Parece muy sencillo. Déjeme decirle algo. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, y creo que aquí nadie tiene problema con ello, quiero decirte, bien hecho, pero no nos quedemos hasta ahí, porque Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan, y ellos saben que Dios es uno. Entonces, si tú y yo nos quedamos simplemente que Jesucristo es Dios, tenemos la misma teología de un demonio. Pero a veces hay cristianos que no temen ni tiemblan delante de Dios. Híjole. Entonces, si la teología de los demonios es esta, pero yo a veces ni tiemblo ni... ¿En dónde estoy parado? El propósito del Evangelio de Marcos era poder en Jesucristo, a través de todo lo que Él vino a hacer, lo vimos la semana pasada en el capítulo 8, quitar esa falsa idea de alguien que va a venir a derrocar al imperio o a derrocar la política. La cosmovisión de aquellos era tal que derivaban de ese Mesías como alguien que derrocaría al gobierno romano y entonces vivían acorde a esa cosmovisión o a esa teología. Es decir, conforme a tu teología es la manera en que tú vas a vivir. Los judíos, fariseos, herodianos y todos estos escribas que eran sabios eruditos de la ley, vivían conforme a su propia cosmovisión o a su propia teología y decían, este que está haciendo maravillas, ese no es Dios. No porque estaban desacreditando sus milagros o su poder,
sino por el egoísmo de ser desplazados de la popularidad. En Cristo Jesús no le interesa la fama, la fortuna o las faldas. Sin embargo, hay muchos cristianos que se desviven por la fama, la fortuna y las faldas. Si usted es mujer, póngalo en el ejemplo que mejor convenga. La intriga de Jesucristo, al no revelar su identidad, va a ser revelada más adelante. En este punto, Jesucristo, acompáñame en versículos más atrás, en el capítulo 1, versículo 11, Jesucristo fue confirmado por Dios mismo en su deidad. Hay sectas y religiones que desplazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. En esto, el cristianismo, desplazando a Cristo como Hijo de Dios, queda sin fundamento. Sin embargo, en el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos dice: y vino una voz de los cielos. ¿De quién era esa voz? Del Padre, que decía: tú, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, tú, Jesús, eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido. Toda mi exigencia en ti está satisfecha. Todo lo que yo deseo en cuestión de santidad y de justicia, en ti me puedo complacer. Avanzando capítulos más adelante, Jesucristo hace un llamado a sus discípulos, Jesucristo trae sanidades, Jesucristo trae todo muestra de poder, de autoridad, inclusive callando a los mismos demonios. Pero Jesucristo nunca vino con la intención exclusiva de expulsar demonios ni de hacer sanidades. Jesucristo no lo podemos concebir como un médico, nada más, ni tampoco como un exorcista, nada más. En el versículo 38 de capítulo 1 dice: Jesús le respondió cuando los demás discípulos le decían: oye Jesús, vamos y aprovechemos este rating que estás teniendo con todas las multitudes. Hay que aprovechar esta curva, ¿no? En donde tu éxito ministerial está dando fruto. Y entonces menciona: vamos a otro lugar. O sea, ahí no. A los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. El propósito de Jesucristo es predicar del Evangelio, predicar de Jesucristo. Pastor, eso ya lo hemos visto. Pastor, siempre predica de lo mismo. Gloria a Dios por eso. Porque inclusive hay sinagogas, o hubieron sinagogas, iglesias, o templos, o congregaciones que ya no predican el Evangelio. Tú y yo debemos buscar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que tiene la autoridad, capítulo 2, versículo 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y los fariseos se creían que tenían la exclusividad para perdonar pecados. Así también les es familiar en la iglesia popular o en la iglesia tradicional. Algunos venimos de ahí, en donde solamente uno tiene la exclusividad de perdonar pecados. La iglesia católica, apostólica, romana. Con esto no estoy demeritando sus esfuerzos. Simplemente quiero mencionar lo siguiente. En ese estricto sentido, tú y yo también venimos de una iglesia católica. No se me escandalice nadie, no se me rasgue las vestiduras nadie. Católico significa iglesia universal. Y eso significa que la iglesia de Cristo está distribuida en todo lo largo y ancho del planeta. Creemos eso. La iglesia está distribuida en todo lo largo y ancho. Hay una iglesia universal y hay una iglesia local en la cual tú y yo formamos parte. Sin embargo, en donde diferimos es que no somos apostólico-romana, sino evangélica y apostólica. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ir desplegando poco a poco. Bien, Jesucristo es el único que tiene poder para perdonar pecados exclusivamente.
Después, Jesucristo hace un llamado, Jesucristo sana multitudes una y otra vez demostrando su poder. Inclusive las bestias, los ángeles, todo se doblega ante el poder de Dios. La reflexión a la que íbamos una y otra vez era, ¿y nosotros? ¿Nos doblegamos o nos resistimos? ¿Somos de dura cerviz o realmente decimos, Señor, hágase tu voluntad? Versículo 7 del capítulo 3, vamos a entrar en materia, donde dice: entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió. No hay que desenganchar la historia anterior. Recuerden, esta narrativa tiene un hilo lógico, una línea melódica. Los versículos anteriores, Jesucristo estuvo expuesto a los herodianos, que ellos tramaron matarlo, tramaron asesinarlo, pero Jesucristo se enfureció y se entristeció con ellos al ver su actitud. En este punto, la siguiente escena o la siguiente ambientación y los siguientes personajes de una sinagoga, se pone el foco a una playa, a un mar, ¿sí? Entonces Jesús se retiró al mar. Qué interesante, porque la base de Jesucristo, sí, estaba cerca de este lugar, y se retiró con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Quiero mencionarles, en este punto Jesucristo estaba muy interesado en no revelar su identidad. Sin embargo, muchos le seguían, muchos lo consultaban, muchos querían tocar su manto, querían obtener de Jesús y solamente buscar su mano, ¿sí? Inclusive también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Es decir, una gran multitud, contrastando a que cuando algunos dicen, no, es que Jesús nunca tuvo seguidores, no, es que Jesús tuvo muchos que le seguían, pero pocos que eran sus discípulos. Hasta este punto solamente tenía 4. Es decir, todas estas ciudades estaban alrededor, al norte, al sur, al este. Había ciudades en esta narrativa en donde hubieron personas que caminaron más de 150 kilómetros para ir a ver a Jesucristo. No había metro, no había medios de transporte como el día de hoy, y caminar 150 metros es como si tú fueras de aquí, de la Ciudad de México, a San Juan del Río. Bueno, porque en Querétaro son 180 kilómetros aproximadamente, lo puedes googlear o puedes poner en Google Maps. Que te fueras tú de aquí hasta San Juan del Río, 150 kilómetros, para poder escuchar de alguien que está predicando y de que está diciendo el arrepentimiento de pecados. Había un gran esfuerzo por buscar a Jesucristo. Había un gran esfuerzo de muchos y de pocos, de lejos y de cerca. Lo que Marcos nos quiere tratar de decir aquí es muchos. Estaba rodeado de personas, estaba rodeado de multitudes. Yo no sé cómo le hacía Jesús para no engentarse. Yo voy al centro y me engento. Voy a una manifestación y me engento. Pero Jesús no. En algún punto, Él tuvo compasión de todas las multitudes y dijo, mírenlos, son como ovejas que no tienen pastor. Jesús siempre hizo su ministerio con los pies bien puestos en la tierra, con un corazón compasivo. Dice, continúa diciendo, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a Él. Ahora, yo no les voy a pedir ahorita, pero imagínense que todos decimos, vamos a darnos un mega abrazo, y todos nos agalopamos, todos nos hacemos como bolita. Todo eso es asfixiante, todo eso trae alguna serie de consecuencias. Inclusive han habido muertos en algunas manifestaciones o en algunos partidos cuando la gente sale despavorida. Por lo tanto, en el versículo 9, y dijo a sus discípulos, chequen esto, que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud. En otras palabras, quería decirle, ¿saben qué? Ténganme listas las llaves, y no tan solo las llaves de mi carro puesto en marcha, ahí pónganmelo, por si necesito salir de aquí, porque era peligroso. Recuerden, Jesucristo no era un superhéroe
lanzando telarañas a diestra y siniestra, o que algunos pudieran. ¿Y por qué Jesús, siendo Dios, no simplemente voló como Superman? Porque Jesucristo era hombre. Quería demostrar que él no era el típico, no era lo que ellos consideraban las expectativas, sino, como lo vimos en el capítulo 8, ciertamente él era el Hijo de Dios, un siervo sufriente. La alista en una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran o para que no lo aplastaran, para que no tuviera, para que Jesús pudiera movilizarse. Por versículo 10, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. ¿Has visto a un músico rockstar echarse en la multitud? Esa es la misma acción, echarme. Ahí les voy. Esa es la misma condición en la que estaba Jesucristo. La labor ministerial de Jesucristo no era poca cosa. No era como que cada quien su sano espacio, ¿no? Cada quien con su sana distancia. No, Jesucristo realmente estaba expuesto con toda su humanidad. Y aún así tenía misericordia en medio de las multitudes. Y es hermoso, si tú el día de hoy viniste para poder encontrar, no lo voy a decir con desprecio, pero para encontrar una sanidad o un milagro de Dios, viniste o fuiste o estás llegando a la persona correcta, Jesucristo. En sí no es malo y buscar a Jesucristo por sanidad. Algunos erróneamente hemos tachado o hemos cargado un juicio. ¿Para qué buscas a Jesús por sanidad? No. Busca el propósito en medio de, sí, pero Jesús también está preocupado de sanarte. Martin Lloyd-Jones, un gran teólogo, ¿sí?, dedicó mucho tiempo a la medicina. En una de sus profesiones se dedicó inclusive a ser médico de la realeza. Es un gran teólogo y un gran maestro de la escritura, ¿sí?, del siglo pasado, en donde él en un momento de su carrera decidió, estoy trayendo sanidad a muchas personas de manera física, pero entendía, los estoy mandando sanitos al infierno. De ahí entonces que él decidió, una de sus convicciones, voy a dejar de ser médico para poder predicar de Jesucristo. Con esto no estoy diciéndole a los jóvenes, dejen su profesión y dejen sus estudios y vuélvanse, no, termina lo que hiciste y que el Señor vaya guiándote. Pero en este punto es donde ¿de qué nos serviría un cuerpo sano si de todas maneras va a ser enviado al infierno? Y han habido enfermos que no quieren ser sanos por no buscar a Jesucristo. Por lo tanto, buscar a Jesús de primera instancia, por lo que Él te puede dar en un sentido físico, no es pecado. Llegaste a un buen Mesías. Quiero que hagamos lo siguiente. ¿Tienes una necesidad de sanidad? Quiero que ores por el que está a tu lado. Pregúntale, ¿tienes una necesidad de sanidad? No es una pregunta retórica. Pregúntale. Y si no tienes a alguien a tu lado, Dulce, pues vente para acá, por favor. Pregúntale, ¿tienes alguna necesidad física que pueda orar por ti? ¿Alguna dolencia? ¿Alguna enfermedad que pueda orar por ti? ¿Sí? Perfecto. En pantallas va a aparecer un minuto. Ora por el que tienes a tu mano izquierda en un minuto, por su sanidad. Llévalo a Cristo. ¿Se acuerdan de este enfermo estos dos amigos que llevaron a su amigo paralítico con Jesucristo? Lleva al que tienes a tu mano izquierda a Jesucristo. Va a aparecer en pantallas un minuto. Perfecto. ¿Listo? ¿Ya sabes cuál es la necesidad de tu compañero? ¿Sí? Muy bien. Tómate un minuto para orar por él o por ella. ¿Tienes alguna dolencia? No lo menosprecies. Deja que oren por ti. ¿Listo? Tiempo.
Yo sé que quiere seguir orando y honro mucho esa pasión por la oración, pero no, esta no es una reunión de oración, sino simplemente queremos hacer esto. Las multitudes venían a Jesucristo. Ahorita acabas de hacer lo que los amigos del paralítico hicieron, ¿sí? Sin embargo, muchos solamente no querían proclamar a Jesucristo, no querían magnificar a Jesucristo, solamente querían ver qué podían sacarle a Jesucristo. ¿Qué me puedes dar? En una historia paralela, en Juan capítulo 6, en la alimentación de los 5,000, podemos leerlo eso en casa, cuando Jesús se dio cuenta, ¿sí?, de que querían venir y coronarlo, dándose cuenta de, Señor, queremos hacerte rey, Él se retiró nuevamente a un monte, ¿sí? Jesucristo dijo, no. El significado de que Jesús se retira a un monte es para poder decir, ¿saben qué? Que en un lugar alto hay que buscar a Dios, así como se fueron entregadas las escrituras o los 10 mandamientos. Cuando Jesús se percató de que las multitudes solamente venían a pidicharle o a decirle, Señor, dame, 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 concédeme, Jesús les respondió en Juan capítulo 6, versículo 26. Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, eso está bien, pero no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y solamente obtendremos de ahí insatisfacción más adelante. Podemos ofrecerte café, pan, ropa, vivienda, pero si solamente buscamos a Dios por eso, tu ganancia es de que ya te saciaste. Versículo 27, trabajen entonces, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, sino por para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Quiero llevarte más allá de buscar a Dios por lo que Él da, a buscar a Dios por quien Él es. Y buscar a Dios no entre las multitudes, sino en una intimidad. Entre multitudes podemos saludarnos, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos nombres aprendiste hoy? Por lo menos 2, ¿verdad? 2 nombres nuevos. Pero no se puede intimar mucho, no podemos conversar entre las multitudes. Jesucristo tenía otro plan. Regresemos a Marcos capítulo 3, versículo 10. Porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre Él, versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. No quiero pasar desapercibido en esto, pero antes de que tú y yo existiéramos, se fueron creadas las criaturas que vemos y los que no vemos, las huestes, los ángeles. Y los espíritus inmundos, fueron aquellos que en su momento fueron ángeles y que fueron contaminados, una tercera parte de ellos, por la rebeldía y la soberbia y el orgullo de Satanás. Es decir, estos ángeles caídos o estos de espíritus inmundos convivieron de primera mano con la plenitud de Dios, lo adoraron en su momento y decidieron no hacerlo. Por eso fueron quitados del cielo junto con Satanás. Es decir, su teología era buena, pero su práctica era terrible. Los espíritus inmundos querían que todos pudieran decir, ahí está Jesús. Sin embargo, la credibilidad del mensaje estaba siendo comprometida por el carácter de los mensajeros. Me explico. Jesucristo no quería que los demonios anunciaran que Jesucristo era Dios, porque más adelante, Jesús ya sabe de su raza, de su gente, lo iban a identificar entonces que Jesús era un demonio. Y dicho y hecho, versículos más adelante le dijeron, tú eres Belcebú. Por eso Jesucristo dijo, cállense, literalmente dice, cierra la boca a los discípulos, a los espíritus inmundos. Hay una historia muy breve en donde este pastor muy honrado alrededor del mundo, ¿sí? Billy Graham,
cuentan algunos que estuvo de viaje misionero, de un viaje de evangelismo, y viajó en un avión. Él se sentó plácidamente en su sillón y a un lado de él había un hombre que tenía una actitud terrible. Es decir, su actitud apestaba, tratando mal a las personas que había alrededor, a los que le ofrecían los alimentos o inclusive insultando al propio capitán, ¿sí? Era una persona detestable, una persona que dice el predicador Billy Graham, pues bueno, uno no quiere estar junto de estas personas. Y entonces Billy Graham lo que hizo fue sacar su Biblia y empezar a leer, ¿no? Empezó a leer. Y su compañero de asiento le dijo: ¡ay, a poco tú también eres cristiano! A lo que Billy Graham respondió: sí, solo no le digas a nadie que tú eres cristiano. Nos hemos topado entonces con mensajeros que han anunciado un gran mensaje, pero que su falta de carácter compromete mucho la credibilidad del mensaje. Y así ha habido muchos cristianos que por falta del carácter en Cristo y al anuncio, es que cree, es que y su vida detrás es una porquería. Mejor guarde silencio. Por eso muchos han blasfemado en contra del Espíritu Santo, por muchos que han tenido la misma teología que los demonios, o hasta menos. Versículo 12 de Marcos 3. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Qué astuto Jesucristo. Continuemos con el versículo 13. Después de todas estas multitudes donde habían muchas personas, ¿sí? Después Jesús, una nueva ambientación en esta narrativa bíblica, Jesús subió al monte, ¿sí? Nuevamente Jesucristo en un nuevo escenario pasó de la playa a un monte, ¿sí? En donde el monte es un símbolo de adoración a Dios. Por eso antes, cuando, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas le decían: es que tú te has acostado con las rameras en un monte alto, quiere decir, en ese lugar que se supone que es sagrado y santo para Dios, te has prostituido. En el éxito de tu vida, ahí te acostaste con un ídolo. Si podemos aplicarlo al día de hoy. Pero no es el mensaje. Jesús después subió al monte y llamó. ¿A quién llamó? Tenía multitudes, cientos, quizás miles de personas a su alrededor. ¿A quién llamó según la Biblia? Jesús no vino en primera instancia por las multitudes, solamente vino por los que Él quiso. Y ojalá Jesucristo, porque hemos sido tan influenciados en nuestra vida empresarial, en la vida empresarial o en la vida del éxito, que hubiera tenido un Dream Team, los más capaces de toda la región de Judea. Pero lo más sobresaliente de la lista de estos personajes es de que no hay nada sobresaliente. Nada. De hecho, hasta da algunas cosas que uno no pondría en su currículum. Vamos a ver. Primeramente, llamó, o es esta palabra, perdón, que involucra, que demanda una acción. No es los invitó, sino llamó, demando que respondas a este llamado, a esta vocalización que estoy haciendo, a los que Él quiso en su buena soberanía, y ellos vinieron a Él. Gloria a Dios por los discípulos que sí realmente obedecieron. Versículo 14, designó a 12 para que estuvieran con Él. ¿A cuántos llamó? A 12, un número pequeño. De 4 discípulos que había llamado con anterioridad, se sumaron otros para dar 12. Nota el orden de las prioridades del llamado, porque muchos hemos caído en el error de empezarlo al revés. Nótese, versículo 14, designó a 12, ¿para qué? Nos está arrojando el propósito, para que estuvieran con Él. ¿Lo ves? Luego, para enviarlos a predicar. Y luego,
para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y algunos dicen, ay, eso sí me gusta, expulsar demonios, ¿no? Algunos incluso han dedicado mucho tiempo para poder enseñar demonología por semanas. No estoy diciendo que en sí eso sea malo, pero cuando intercambiamos, sí, ese fin por nuestra intimidad con Cristo, inclusive, mis queridos hermanos, esta labor apostólica fue para unas personas en específico, en una época específica, en un contexto específico. Es decir, tú y yo no nos podríamos considerar apóstoles. Y es ahí en donde lo hilo con lo que dije anteriormente. Podríamos decirnos, en el estricto sentido de la palabra, somos unos cristianos católicos apostólicos, pero no romanos. Porque derivamos nuestra enseñanza o nuestra doctrina de las enseñanzas de los primeros apóstoles. Y los apóstoles tenían cualidades muy específicas, requisitos muy específicos: haber visto a Jesús, haber sido enseñados por Jesús para ser apóstoles. Por eso Pablo decía, es que yo como abortivo, o sea, soy indigno de ser considerado como un apóstol. Fue el 13º después de que Judas se quitara la vida. En este punto, vamos a ver en Lucas 14:25. Acompáñame para allá. Lucas 14:25. Muchos querían seguir a Jesús, pero pocos estaban dispuestos a pagar el precio. Aquí el costo del discipulado, el costo de ser discípulo de Jesús. Mis hermanos, querida iglesia, Horizonte, Ciudad de México, venir a Jesús jamás se ha tratado de vivir plácidamente en nuestros laureles. Venir a Cristo jamás se trató de nosotros, ni se tratará de nosotros. Dice ahí, en Lucas capítulo 14, versículo 25, ¿cuál es el costo de seguir a Jesucristo? Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo, subraya esto que está en rojo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Está diciendo entonces que maldigamos a papá y a mamá? No, porque entonces se contradeciría con el decálogo que dice en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso entonces tenemos que aborrecer a nuestra esposa? No, porque también había una contradicción cuando dice Pedro, amen a sus esposas. Y el apóstol Pablo cuando dice, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el amor más grande que un discípulo pueda tener es a Cristo mismo, que las demás relaciones horizontales carezcan de importancia. ¿Incómodo? Ojalá las mega iglesias predicaran más de Jesucristo y del costo de seguir a Jesucristo. Es decir, no vayas a llegar a tu casa y decir, te aborrezco, mujer, te aborrezco. No. O que los mandes a la azotea. Sino que tu amor por Dios sea prioridad. Y lo demás tome el lugar que le corresponde. Cristo como cabeza. Pero no se queda ahí. ¿Cuál es el costo de discipulado? Por eso entonces tiene todo el sentido, porque las multitudes no llegaron con Jesucristo al monte alto, ¿sí? Dice versículo 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tomar su cruz, vivir como Cristo vivió, amar lo que Cristo amó, aborrecer los placeres de este mundo. Y mis hermanos, corremos un gran riesgo de ser una iglesia tan amante, prostituta de los placeres del mundo. Fama, fortuna, falda,
y cristianos tibios. La Escritura está diciendo, toma todo o déjalo. Estaba leyendo a un comentarista en la semana en donde los que no estén dispuestos a seguir a Jesucristo no están dispuestos a vivir la paradoja de lo que significa vivir en Cristo. Mejor déjenlo. ¿Cómo que en este mundo tendréis aflicción? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo que la paz de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento? Pero estoy en aflicción. ¿Cómo que mi yugo es fácil y ligera mi carga en Cristo? ¿No estás viendo, Jesús? Hay un costo de seguir a Cristo. Regresemos a nuestro texto base en Marcos. Designó a los 12 para que estuvieran con él. Lucas 6:40, ahí mismo. ¿Para qué los designó a estos 12? Lucas 6:40. Primeramente, había alrededor en estas multitudes muchos criticones, muchos juzgones y muchos don fariseos y doñas religiosas. El juicio a los demás siempre. Pero Jesucristo en Lucas 6:40, bueno, en el 36 para agarrar contexto, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y es ahí donde algunos cristianos pueden estar. Pero en el versículo 40 es mi punto principal, o a lo que quiero llegar aquí. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. El tiempo de discipulado lleva tiempo. No hay prisa para Dios. Siendo Él Dios todopoderoso, con toda la autoridad y el dominio, bien pudo decir, Shazam, y tengo 12 discípulos santificados, o abracadabra, o algo. No, Él se demoró años, tiempo, vivencias, para que no solo fuera una transmisión de información, porque la información no salva, no transforma. Tenemos a los fariseos, herodianos y escribas, sino que ellos aprendieran a estar con Él, transmitiéndoles vida. La prioridad del cristiano es intimidad con Cristo. No hay de otra sopa. Cristiano, iglesia, Horizonte Ciudad de México, tu intimidad con Dios es debe ser prioridad. Debe ser nuestra prioridad. De esta manera, nuestra mayor aspiración es ser como nuestro maestro. En medio de un salón de clases en donde somos alumnos, bueno, usted no, yo. Indignos, incapaces, desobedientes, miserables, sin ninguna cualidad. Y es ahí en donde lo hermoso no está en los discípulos, sino quien hace el llamado. Sabiendo a la perfección quién eres, quién fuiste o quién será, Jesucristo los designó. ¿Por qué juzgamos a nuestro hermano tan duro? ¿Por qué juzgamos a nuestra familia tan duro? Él o ella no es una obra terminada, y menos nuestros hijos. Ellos a veces a lo mejor ni salvos son. Ellos tienen que depositar su fe en Cristo. Regresemos a nuestro texto. Marcos 3. Ya se me fueron los 40 minutos. Designó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Predicar qué, iglesia? Pónganse todos una estrellita en la frente. Porque no nos ha enviado a predicar ni nuestro testimonio, ni nuestros logros, ni cuánto he hecho en méritos o de méritos.
Pueden haber alguien que se victimice y en lugar de contar sus logros, cuenta su victimez. ¿A qué nos ha llamado como iglesia? A predicar de Jesús. Así como por gracia estás recibiendo la buena noticia, así por gracia démosla a los demás. No hay otra cosa más valiosa que predicar de Jesucristo en esta vida y de este crucificado. Toma tu cruz y síguele. Niégate a ti mismo. Sé menos tú y que Cristo sea más. Eso, mi hermano, no se logra de la noche a la mañana. 10, 20, 30, 40, 60, 80 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Se cree que es un excelente candidato para ser llamado por Dios? Alguien contó en alguna ocasión una historia ficticia en donde suponiendo que los ángeles, estando congregados después de la ascensión de Jesucristo, reitero, ficticia, no, esto no es bíblico, para que no me vayan a sacar de contexto y que después ya vayan a decir, no, es que Pastor Eric ahora está contando herejías y cosas que no vienen en la Biblia. Reitero, esto es una historia ficticia, en donde algunos se atrevió a imaginar, derivado de lo que estamos diciendo, cuando Jesucristo ascendió y llegó triunfante allá al cielo, al trono, que los ángeles de alrededor le preguntaron, oye, hiciste un gran trabajo allá en la cruz del Calvario. Fueron salvados, hasta los cielos todo fue impactado, todo el cosmos. Oye, la gran noticia de Jesucristo tuyo es maravillosa, pero tú estás aquí. ¿Y a quién dejaste allá? Pues a mis discípulos, contesta Jesucristo. Oye, le preguntaron, pero estos discípulos en realidad, ¿sabes quiénes son? ¿Unos incompetentes? Y Jesucristo, sí. De hecho, uno de ellos me traicionó. De hecho, uno de ellos me negó 3 veces. De hecho, todos me dejaron cuando fui crucificado. Pero, ¿y entonces? ¿Y si no se disemina, disipa, si no se extiende el evangelio, cómo le vas a hacer? ¿Cómo va a seguir esta continuidad del evangelio? ¿Tienes un plan B? No hay plan B. Es ahí en donde no logro descifrar cómo Jesucristo nos ha salvado por gracia para encomendarnos a anunciar las virtudes de aquel. Y que la iglesia entonces fuera un baluarte, sea el cimiento para desplegar. Acompáñame en Efesios capítulo 4. No entiendo esto. Los apóstoles tenían una encomienda, ¿sí? Primero quiero leerte Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, estoy en Efesios 2:20, ¿sí? Siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Después, en el capítulo 4, bueno, más adelante, nos da el modelo y cómo Jesucristo dice, yo he designado en el capítulo 4, versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, esto está resumiendo a la iglesia, todos los miembros integrantes de la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, gloria a Dios por Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso se lo encomendó a la iglesia. De muchos a pocos, y Jesús nunca tuvo un plan B. Y dijo, ellos, como Él quiso.
Si hoy estás aquí, ha sido porque Él quiso. Y tú tienes la bendición, la salvación, la encomienda de edificar a tu prójimo, como dice ahí. Tú hoy, Iglesia Horizonte Ciudad de México, ya sabes cuál es tu don. Y así, indignotes, incapaces. No, podemos inventarnos excusas. ¿Por qué no estás amando a Dios y al prójimo? No estoy hablando exclusivamente de venir y predicar o tocar o los ministerios visibles. No estoy diciendo eso. ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? Porque no hay ninguna excusa que sea suficientemente válida para dejar de hacer lo que Cristo te ha pedido a hacer a ti. Es que la iglesia me ha dañado. Es que la iglesia me ha defraudado. Es que no tengo las cualidades. Es que ha sido avergonzado. En serio, querida Iglesia Horizonte Ciudad de México, han dicho de ti, ay, hombre o mujer, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, no has experimentado lo que Cristo realmente experimentó en cuestión de vergüenza, deslealtad, traición, dolor, sufrimiento. No hay ninguna razón que justifique para no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, porque aquí no estamos hablándole a multitudes, estamos hablando a pocos. Y yo soy el primero que está siendo impactado por este mensaje. Regresemos a Marcos. Dice versículo 14, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Reitero esto ya no es algo que para ti, para mí sea algo que se nos ha encomendado como discípulos de Jesucristo, ¿sí? Ya no esto fue exclusivo de expulsar demonios a los discípulos, a los apóstoles exclusivamente. Sin embargo, estar con Jesús y predicar de Jesús sigue siendo válido para el cristiano de hoy en día. ¿Vamos bien con eso? Perfecto. Designó pues a los 12 y ahí viene el listado. A Simón, a quien puso por nombre Pedro. Qué sorprendente tiene Pedro, que era un terco, un necio, que le decían piedra. En nuestras palabras es un cabeza dura. Designó a Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, versículo 17, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges. Hazme todo el favor, los hijos del trueno. Por iracundos ha de haber sido, porque querían que, así como Jonás, que Dios no les diera salvación, sino que cayera un trueno y que los desapareciera. Esos eran los discípulos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles. ¿Tu hermano, tu hermana ha dicho un disparate en medio de su ministerio? Yo creo que no ha dicho ni que le caiga un trueno. Entonces, ¿te sientes totalmente indigno? Bien, eres un buen candidato para seguir a Jesús. Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, o de mecha corta, pues. 18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esto no es un dream team. De lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar al sabio. De lo vil y lo menospreciado nos sacó Dios. Hasta que no entendamos nuestra patética posición delante de Dios, no podremos experimentar el verdadero perdón, salvación y uso de Dios para nuestra vida. Que ni siquiera es hacer milagros, es estar con Él y predicar de Él. De muchos a pocos, de multitudes a una selección. Termino con esto.
De todas estas multitudes y de todos estos personajes que hemos visto hasta hoy, ¿con cuál te identificas? Si has sido un don religioso, una doña religiosa, o has sido de aquellos que dicen, no, callen a Jesucristo como los herodianos, o eres de aquellos multitudes que nada más buscaban a Dios por el pan que da, o eres de los primeros discípulos que estaban todos troncos, incapaces. ¿Con quién te identificas? Que Dios tiene todo el poder para que tú, en nuestra inmundicia, te acerque y te use para su gloria. ¿Con quién te identificas? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, que ahí se queden los chicos de la alabanza, hoy no los voy a... Vamos a orar ahí, en nuestro lugar. Y quiero que tú hagas un ejercicio ahí, que puedas ser consciente de nuestra miseria delante de Dios perfecto, nuestra inmundicia delante de un Dios limpio, y que reconozcas en gratitud, gracias, porque yo estaba paralítico, tullido, endurecido, o inclusive hasta blasfemando, queriéndote callar, y hoy me puedes dar vida y vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Señor, aquí estamos congregados en tu nombre, estudiando tu escritura, multitudes, muchos. Y entendemos, Padre, que tú designaste a unos pocos apóstoles para que hoy pudiéramos ser bendecidos y tener vida en Cristo Jesús. Permítenos entonces poner en práctica la teología que tenemos y no quedarnos pasmados. Que nuestra teología o nuestro conocimiento acerca de ti pueda ir en aumento y no como una teología de los demonios. Señor, te ruego por aquellos que están endurecidos, por aquellas que son unas incrédulas a tu poder, por aquellos que han sido soberbios tratándose de vivir la vida conforme a ellos mismos. Destroza su corazón. Humilla el orgullo, nuestro orgullo, y levántanos en vida, Señor, para que al momento de salir de aquí, Padre, podamos que de nuestros labios provengan alabanzas dignas de arrepentimiento, unas alabanzas a tu nombre, Señor. Somos inmundos, pero ahora en Cristo hemos sido santificados. Estamos siendo santificados, Señor. Muévete conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros corazones y mentes y vidas para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es estar cerca de ti, amarte a ti y amar al prójimo. En el nombre de Cristo. Amén y amén.